¿Qué tal? Nuestro tema para el día de hoy es catenanos, arquitecturas moleculares mecánicamente entrelazadas, que va de los enlaces covalentes a la química del movimiento. El equipo está conformado por Arias Velázquez Miguel Ángel. Otra vez. Ya te estoy cambiando de nombre. No, ¿qué pasó, bro? Está bien, está bien. No manches. Brome. Está bien. Pues, igual ya hay que seguirle, ¿no? De todas formas, esta grabación es de prueba. Bueno, a ver, Ya iba a empezar otra vez. A ver. Ahí va. Nuestro tema del día de hoy es catenanos, arquitecturas moleculares mecánicamente entrelazadas, que va de los enlaces covalentes a la química del movimiento. Nuestro equipo está conformado por Ángel, María Fernanda, Alan Ricardo y su servidor Aldo. Te puedes pasar a lo siguiente. Acerca de nuestro contenido tenemos varios desgloses, en la cual incluye la arquitectura molecular enlazadas mecánicamente, que va de la introducción, estructura básica, rutas de síntesis, técnicas de caracterización, las aplicaciones y usos químicos, incluso tecnológicos, algunos de los retos actuales y tendencias, y conclusiones, proyección, y también nuestra parte de bibliografía. Algunos de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es un catenano? Bueno, un catenano o catenanos son moléculas formadas por dos o más anillos, que estas están entrelazadas topológicamente. ¿Qué quiere decir topológicamente? Que tienen o están alineadas en forma de zigzag, que estas no tienen sin unión covalente, su unión covalente no es tan directa. Representan un nuevo tipo de enlace mecánico, que esto es distinto a los enlaces tradicionales, como ya lo mencioné, como el enlace covalente directo. La evolución que ha tenido durante la evolución del tiempo, que es que ha evolucionado supramolecular y su desarrollo ha merecido incluso un premio Nobel de Química, que fue en 2016. Fue a Savage, Stoddard y Feringa. El enfoque que tiene nuestro tema y el tema de catenanos es el estudio que abre la puerta a la nanotecnología molecular y a máquinas moleculares que éstas sean funcionales. Ahora, el término catenano proviene del latín catena, que significa cadena. Esto se describe como moléculas compuestas por dos o más anillos cerrados entrelazados mecánicamente sin un enlace covalente directo. También el entrelazamiento topológico confiere a una estabilidad. Esta estabilidad es única, ya que sus anillos no pueden separarse sin romper un enlace químico. Los catenanos también forman parte de la química supramolecular, que a su vez es una rama centrada en las interacciones que no son covalentes, como puentes de hidrógeno, también las fuerzas de Van der Waals y coordinación metálica. Un dato que es interesante fue que en 2016 Jean-Pierre Chavas y Franz Stoddard recibieron el premio Nobel, como ya lo mencioné anteriormente. Esto fue por sus contribuciones al desarrollo de máquinas moleculares que se basaron principalmente en catenanos y rotaxanos, que los rotaxanos están muy ligados a los catenanos. Ok, bueno, los catenanos son los ejemplos clásicos de moléculas con enlaces químicos. Son importantes ya que permiten estudiar nuevos tipos de interacciones moleculares.
y prácticamente los catenanos constituyen uno de los ejemplos más representativos de moléculas topológicamente entrelazadas. En ellas los anillos se mantienen unidos no por enlaces covalentes o iónicos, sino por un entrelazamiento especial que impide su separación sin romper una de las estructuras. Este tipo de unión recibe el nombre de enlace mecánico y es considerado una nueva categoría dentro de la química moderna, ya que no depende de la densidad electrónica ni del intercambio de electrones, sino de la configuración geométrica del sistema molecular. A diferencia de un enlace covalente donde los átomos comparten electrones, en los catenanos la estabilidad proviene de la imposibilidad geométrica de disociación, es decir, que los anillos están enlazados del mismo modo que dos eslabones metálicos de una cadena. Esto quiere decir que pueden moverse libremente entre sí, pero no separarse sin romperse uno de ellos. Esta propiedad introduce el concepto de estabilidad topológica. Es un nuevo parámetro en la química estructural que depende de la conectividad especial, más que de la energía de enlace convencional. Durante la formación de los catenanos, las moléculas precursoras se preorganizan mediante interacciones supramoleculares débiles, como las fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógeno o interacciones pp entre sistemas aromáticos. Aunque estas fuerzas son débiles individualmente, su acción cooperativa genera una arquitectura estable y autoensamblada. Esta naturaleza supramolecular es la que permite el movimiento interno, como rotación o deslizamiento de los anillos, característica esencial para el diseño de máquinas moleculares y sistemas dinámicos. En este sentido, los catenanos representan un cambio de paradigma en la química contemporánea. Ya no se trata únicamente de identificar qué átomos están unidos, sino cómo están dispuestos en el espacio tridimensional. Por ello se considera que los catenanos abrieron el camino hacia la química topológica, donde la geometría molecular tiene tanta importancia como su composición química. Recordemos que la formación depende de las interacciones no covalentes, es decir, Phi es la coordinación metálica, lo que conlleva a los puentes de hidrógeno que orientan los percusores antes del cierre del anillo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, a continuación, pues aquí una breve explicación acerca de que cómo están prácticamente formados los catenanos. Recordemos que en el enlace mecánico se redefine la forma en que entendemos la unión molecular. Ya no hablamos de compartir electrones, sino de una unión física derivada del espacio y la forma. Este tipo de enlace otorga libertad de movimiento entre las unidades, algo impensable en los enlaces tradicionales. Esa movilidad es la base de las nanomáquinas químicas modernas. Bueno, aquí en este caso en los catenanos los anillos están entrelazados físicamente, no químicamente como ya se había mencionado con anterioridad. Esto crea un enlace mecánico distinto del covalente, es decir, conlleva la compartición de electrónica o iónico, es decir, la transferencia de electrones. Recordemos que es muy importante hacer énfasis en que las fuerzas responsables del ensamblaje son interacciones débiles, pero colectivamente generan estructuras estables. Eh, la topología molecular se convierte en el nuevo parámetro de estabilidad. La molécula no puede disociarse sin romper un anillo, como ya lo había comentado con anterioridad. Y bueno, finalmente cabe resaltar que estas estructuras representan una transición conceptual, es decir, la química no solo estudia qué átomos están conectados, sino cómo están entrelazados en el espacio. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ahora bien, en cuanto a su estructura, los catenanos son moléculas con forma de cadena compuestas por al menos dos compuestos cíclicos. Además, no están unidos covalentemente entre sí. Sin embargo, estos no pueden separarse a menos que se produzca la ruptura de un enlace covalente, como ya se había mencionado anteriormente. Y por esta razón, los catenanos
forman una parte importante de la familia de moléculas entrelazadas, al igual que los rotaxanos. Y bueno, ese tipo de unión es independiente de las fuerzas químicas tradicionales, aunque tanto su formación como su estabilidad dependen de interacciones no covalentes, como la coordinación de metal-ligando, los puentes de hidrógeno, las interacciones de Van der Waals, entre otras. Y bueno, este consta únicamente de anillos entrelazados. Otras características es que los macrociclos entrelazados se describen como unidos por enlaces mecánicos. Además, el número total de componentes que se encuentran entrelazados se indica por medio de un prefijo, es el prefijo N-catenano. Es por eso que topológicamente estos se clasifican según el número de anillos. Y tenemos el 2-catenano, que es el sistema más simple, solamente tiene 2 anillos entrelazados, digamos que es la unidad básica. También está el 3-catenano, que son 3 anillos enlazados de forma secuencial, que pueden estar de forma lineal o ramificada. Y también están los policatenanos, que son redes complejas o polímeros entrelazados. Además, el tipo de interacciones va a definir tanto su estabilidad como su movilidad. Con el pi-stacking, que es entre anillos aromáticos, o con la coordinación metálica. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, la forma en que se disponen estos macrociclos entrelazados se utiliza para describir la estructura de los catenanos. Y los catenanos más conocidos son los radiales, como se puede observar en la figura, que se encuentra en la esquina inferior izquierda, que son los catenanos radiales y constan solamente de N1 macrociclos entrelazados en un mismo macrociclo central, es decir, es el que se encuentra en color blanco. También existen los catenanos lineales y ramificados, que también se pueden apreciar en la imagen. Sin embargo, estos son más difíciles de sintetizar y también van a ser menos comunes. Es por esto que cuando aumenta el número de anillos entrelazados en un catenano, tanto la identificación y la descripción de la estructura tienden a dificultarse. Y bueno, estas características hacen que los catenanos sean ideales para dispositivos moleculares o para algunas otras máquinas de ingeniería. Y como ya se había mencionado, son una clase de moléculas mecánicamente entrelazadas, que tienen macrociclos entrelazados. Y es ese entrelazamiento físico o ese enlace mecánico que caracteriza todas las propiedades únicas que tiene. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, también vale la pena mencionar algunos ejemplos comunes de catenanos. Estos incluyen el olimpiadano, que es un catenano de 5 anillos, es por eso que se llama 5-catenano. Y este fue reportado después de los Juegos Olímpicos de Lillehammer en 1994 y fue nombrado así por su parecido con este símbolo olímpico. También se encuentran los pretzelanos o los catenanos puenteados, y básicamente consisten en 2 anillos macrocíclicos, uno que es deficiente en electrones y otro que está basado en un éter corona. Estos están unidos por un espaciador que es similar a un pretzel. También están los catenanos en forma de esposas, que tienen 2 anillos conectados que se entrelazan pues a través del mismo anillo más grande, como se puede ver en la imagen. Y pues esto recuerda mucho al diseño de unas esposas. También existen los catenanos con grupos funcionales específicos. Por ejemplo, los redox, que incorporan grupos con actividad redox, que es oxidación-reducción. Un ejemplo de estos es el biológeno o el tetratiafulvaleno, que es el TTF. Y en cuanto a la incorporación de estos grupos funcionales en uno de los componentes, puede aumentar las propiedades químicas, electroquímicas o de control fotoquímico. También se encuentran los catenanos fotoisomerizables,
es decir, contienen grupos sensibles a la luz, en este caso como el azobenceno, que pueden cambiar su forma si son expuestos a la luz. Y también están los fluorescentes o los quirales. Estos incluyen grupos que emiten luz o que pueden tener una quiralidad específica. Y esto es en cuanto a su estructura y clasificación. A continuación, les hablaré un poco acerca de la síntesis de los catenanos. Bueno, aquí principalmente tenemos lo que es la síntesis espontánea, en la cual los anillos se forman al azar en disolución. Uno de los principales problemas de este tipo de síntesis es que la probabilidad de entrelazamiento es muy baja, por lo que el rendimiento suele ser menor al 1%. Y bueno, en conclusión, pues no es un método práctico para obtener lo que son los catenanos en cantidad, ¿no? Bueno, así como nos lo dice aquí en la diapositiva. Después tenemos lo que es el método de plantilla metálica, que fue creo, más bien se fue creada en 1983. Bueno, la idea clave prácticamente es el uso de iones metálicos para coordinar ligandos, que son moléculas con átomos donadores como nitrógenos. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues prácticamente aquí el ion metálico une dos ligandos de manera que se forma una estructura cruzada. Cuando se cierra un anillo en presencia del otro, el entrelazamiento está asegurado. Una de las ventajas es de que existe un alto control y un buen rendimiento. Y bueno, pues una de las importancias de este método es que le valió a Jean-Pierre Sauch parte del Premio Nobel de Química en el año de 2016. Después tenemos el método de eh, autoensamblaje supramolecular. Prácticamente está basado en las interacciones Phi donador aceptor, como éteres de corona y biológenos. Bueno, la idea clave de este método es que usa el reconocimiento molecular mediante interacciones donador-aceptor no covalentes. Un ejemplo típico es un éter de corona, donador de electrones que se ensambla con una sal de biológeno, que en este caso actuaría como el aceptor. Estas interacciones guían la formación del catenano de forma selectiva. Una de las ventajas es que no requiere metales y aprovecha la química supramolecular. Su creador, bueno, este método fue desarrollado por Fraser Stoddart, también galardonado, perdón, con el Nobel en el año de 2016. Después tenemos el método de clipping. El método de clipping prácticamente bueno, su idea clave es cerrar un anillo alrededor de otro ya formado. Bueno, ¿cómo funciona? Se hace reaccionar un fragmento lineal abierto en presencia de un anillo. El fragmento se cierra químicamente atrapando el otro anillo dentro. Una de las ventajas de este método es un control eficiente del entrelazamiento y buena versatilidad. Después, finalmente tenemos a lo que serían las nuevas tendencias o los métodos modernos. Bueno, aquí tenemos la síntesis de catenanos de ADN, MOFs, policatenanos y biocatenanos híbridos. Bueno, prácticamente estos emplean biomoléculas o materiales estructurados para dirigir el entrelazamiento. Por ejemplo, el ADN usa la hibridación y estructuras tipo origami para formar anillos enlazados. Los MOFs, por sus siglas en inglés, Metal Organic Frameworks, son redes poderosas que guían el entrelazamiento. Y finalmente, pues los péptidos, que son, en este caso, las cadenas que se pliegan para entrelazarse de forma programada. Pues de los 5 métodos, pues
En conclusión diríamos que el espontáneo, su principio es como el azar, ¿no? Su ventaja principal es que es muy simple, pero poco eficiente. La plantilla metálica, coordinación con metales, una de sus ventajas es la alta selectividad. En el autoensamblaje, bueno, aquí su principio es el reconocimiento molecular. Una de sus ventajas principales es que sin metales hay más supramolecular. El método clipping, cierre controlado de un anillo, una de sus ventajas principales es que es muy versátil y eficiente. Y finalmente, pues los métodos modernos, el ADN, MOFs y los péptidos, su principio, el diseño estructural y su ventaja, la alta precisión y aplicabilidad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, en este caso tenemos aquí lo que sería una síntesis en el esquema. Es una síntesis de catenano dirigida por plantilla. Aquí los bloques de construcción se preorganizan mediante interacciones no covalentes en una orientación específica que favorece el entrelazamiento del macrociclo, seguido de un cierre de anillo covalente que forma simultáneamente el enlace mecánico. Bueno, en resumen, el método al que pertenece es a la síntesis por plantilla, Template Direct Synthesis por sus siglas en inglés. Puede ser del el tipo metálica o supramolecular no metálica. Y bueno, aquí la idea clave es preorganizar el no covalente más un cierre covalente y que nos da como resultado un enlace mecánico estable. Eh, Prácticamente la síntesis, la descripción que les estoy dando corresponde al método de síntesis de catenanos dirigida por plantilla, más específicamente al método de plantilla, que incluye tanto plantillas metálicas como plantillas no metálicas. Y bueno, pues para finalizar con esta parte, quiero recalcar que pues, la síntesis de catenanos representa uno de los mayores logros de la química supramolecular moderna, ya que pues, en sus inicios la formación espontánea de estas estructuras presentaba rendimientos menores al 1%, debido a la baja probabilidad estadística de que dos anillos se entrelazaran de forma correcta en una solución sin control direccional. Este desafío motivó el desarrollo de estrategias sintéticas que emplean interacciones dirigidas y plantillas metálicas más bien, y plantillas metálicas para promover la formación selectiva de catenanos, como el ejemplo que les acabo de mencionar hace un momento. Y bueno, ya el punto más importante de todo esto es que el primer avance significativo fue introducido por Jean-Pierre Sauch en 1983, quien utilizó ion cobre como plantilla metálica. Y bueno, pues eso sería todo de esta parte de la síntesis de los catenanos. Bien, ahora pasamos con lo que son las técnicas de caracterización y aplicaciones de los catenanos. Pues como sabemos ahora sí que en la química supramolecular, pues la confirmación de estructuras entrelazadas como los catenanos, pues es fundamental, ¿no? Ya que al final del día no nos basta con demostrar la masa o la composición elemental, sino que pues al final es necesario evidenciar que los anillos están mecánicamente entrelazados y no simplemente unidos por interacciones débiles. Por ello, pues se utilizan diversas técnicas, ahora sí que de caracterización estructural, como lo que puede ser la espectroscopía y algunas computacionales, que permiten ahora sí que analizar la disposición espacial, las interacciones electrónicas y estabilidad topológica de los catenanos. Entonces, algunas de estas técnicas pues son la resonancia magnética nuclear o RMN, que pues, es una técnica espectroscópica que analiza el entorno magnético de los núcleos atómicos, generalmente hidrógeno y carbono. En los catenanos, pues el entrelazamiento altera ahora sí que la anisotropía magnética y genera desplazamientos químicos característicos. Normalmente upfield o downfield, ya sea para arriba o para abajo, ¿no? En los espectros. Y pues también aquí se pueden observar lo que son duplicidades o pérdidas de equivalencia de protones debido al confinamiento dentro del anillo opuesto. Esto al final del día pues, nos permite distinguir entre un sistema libre o uno entrelazado.
En la siguiente, pues tenemos la difracción de rayos X de monocristal. Esta difracción de rayos X, pues es la herramienta estructural más definitiva para confirmar un enlace mecánico. Esto, pues, al obtener un cristal único del catenano, en este caso se va a hacer incidir un haz de rayos X que va a interactuar con la densidad electrónica de la molécula. A partir del patrón de difracción, se construye lo que es una estructura tridimensional con resolución atómica, mostrando de manera inequívoca cómo un anillo atraviesa el otro. Esta técnica, pues, también proporciona información sobre distancias interatómicas, coordinación metal-ligando y conformaciones co-conformacionales. También tenemos la espectrometría de masas. En este caso, pues se utiliza para determinar lo que es la masa molecular exacta de un compuesto ionizado. En el caso de los catenanos, pues se utiliza la que es conocida como Malditov o SIMS. En este caso, si los anillos estuvieran unidos solo por interacciones débiles, el proceso de ionización los separaría y aparecería varios picos. Sin embargo, cuando se observa un solo pico corresponde a la suma de ambos anillos. Es decir, que se confirma que existe un enlace mecánico robusto. También tenemos las espectroscopías UV-vis o infrarroja, UV visible o infrarroja. Estas técnicas, pues al final del día nos permiten estudiar interacciones electrónicas y vibracionales del sistema. Por ejemplo, la espectroscopía UV-vis detecta transiciones electrónicas pp o dd, que son indicativas de interacciones pi-donador o aceptor, o también lo que puede ser metal ligando entre los anillos. Por otro lado, la espectroscopía infrarrojo o IR identifica lo que es la presencia de grupos funcionales coordinados, ya sea puentes de hidrógeno o algún cambio de frecuencias en la vibración que resultan del entrelazamiento. Y por último, tenemos el modelado molecular y simulaciones computacionales. Estas herramientas de modelado molecular y dinámica molecular, pues complementan las técnicas experimentales, permitiendo analizar ahora sí lo que es la topología, la energía de entrelazamiento y los estados co-conformacionales del sistema, a través de métodos de optimización como el DFT o mecánica molecular. Con estos, pues al final se van a calcular las energías mínimas de estructuras y se visualiza el movimiento relativo de los anillos. Entonces, ahora sabiendo cómo se pueden caracterizar, pues también hay que mencionar cuáles son algunas de las aplicaciones, ¿no? De las aplicaciones químicas y tecnológicas de los catenanos. Primero que nada, pues los catenanos tienen un sinfín de aplicaciones, como las que tenemos aquí presentes, que pueden ser las máquinas moleculares, la catálisis supramolecular, materiales inteligentes y polímeros entrelazados, algunas aplicaciones en nanobiotecnología. Y pues bueno, por ejemplo, en máquinas moleculares, pues, los catenanos pueden actuar como interruptores o motores moleculares debido a la movilidad relativa de sus anillos. Esto pues al aplicar estímulos externos como la luz UV, potencial eléctrico o variaciones de pH, esto al final lo que nos va a producir es un movimiento controlado. Eh, este principio fue ahora sí que utilizado por Feringa y Stoddard para desarrollar motores y elevadores moleculares, base de la nanotecnología dinámica. También tenemos la catálisis supramolecular, que en este caso los catenanos pueden servir como nanoreactores o catalizadores confinados. El entrelazamiento va a crear ahora sí que microambientes reactivos donde las moléculas sustratos se van a posicionar de manera específica, aumentando ahora sí que su selectividad y la eficiencia catalítica. En cuanto a materiales inteligentes y polímeros entrelazados, pues los policatenanos formados por múltiples anillos entrelazados presentan propiedades mecánicas únicas, como lo que pueden ser algunas como alta elasticidad, resistencia a la ruptura y la capacidad de autoajustarse, ¿no? Esto se debe al efecto sliding ring, donde los anillos pueden deslizarse libremente bajo tensión sin romper ahora sí que sus enlaces covalentes. Y pues al final estos materiales pueden ser bastante útiles en el desarrollo de recubrimientos o recubrimientos autorreparables, elastómeros y actuadores moleculares. Y por último, en el caso de la nanobiotecnología, pues ahora sí que son utilizados en la biología molecular,
Por ejemplo, los catenados de ADN se utilizan para estudiar procesos de replicación, recombinación y superenrollamiento genético. Y también sirven como modelos para proteínas entrelazadas y como plataformas para biosensores y sistemas de liberación controlada de fármacos a escala nanométrica. Y bueno, por otra parte, algunos de los retos que enfrenta la síntesis de estos catenanos es el rendimiento sintético bajo, pues los procesos de autoensamblaje producen mezclas que son complejas, donde los catenanos deben purificarse mediante cromatografía o mediante cristalización, lo cual va a reducir su rendimiento. Es por esto que se buscan estrategias de catálisis supramolecular que puedan mejorar su eficiencia. Otro reto es la escalabilidad industrial, pues aquí muchos métodos requieren de metales como el cobre o el paladio, que generalmente son costosos y también son poco sostenibles, además de que debe estar bajo condiciones muy específicas. Es por esto que se apoya de nuevas rutas basadas en la química verde y plantillas reversibles. Otro reto a enfrentar es la estabilidad térmica limitada, pues algunos sistemas se degradan por descoordinación metálica. Sin embargo, algunas perspectivas futuras son las tendencias emergentes, con los nuevos métodos de la química verde que ya se habían mencionado, como el uso de plantillas reversibles, el de solventes acuosos, también la aparición de catenanos dinámicos y también fotoactivos, además de su integración en sistemas electrónicos y también en sensores químicos. Es por esto que la meta es pasar de una escala de laboratorio a una producción mayor, es decir, a una escala masiva, que también pueda ser sostenible. Es importante mencionar que esto debe estar encaminado a los principios de la química verde y también apoyarse en la nanotecnología para poder lograr esta meta. Ahora, en conclusión, como conclusión tenemos que los catenanos han cambiado la manera en la que entendemos los enlaces químicos. Tradicionalmente se consideraba y considerábamos que las moléculas solo podían unirse por enlaces covalentes, pero aquí los catenanos demuestran que también puede existir estabilidad gracias al entrelazamiento mecánico. Esto es decir, que sin necesidad de enlaces químicos directos. También, además, estos compuestos abren el camino hacia una química del movimiento, donde la función no depende solo de la estructura, sino también del dinamismo y de la interacción entre las partes entrelazadas. Y finalmente, los catenanos representan una transición muy importante, en donde pasamos de una química estructural clásica que se enfoca en cómo se unen los átomos a una química mucho más funcional, dinámica y programable, que incluso pueden tener aplicaciones en el desarrollo de máquinas moleculares. Y sería todo.